Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos el día de hoy a este espacio, a mi podcast, el podcast de Kenneth. El día de hoy tenemos un invitado espectacular, un ser humano el cual quiero y amo muchísimo y también que ha influenciado poderosamente en mi vida. El episodio del día de hoy sufrió múltiples percances para que se pudiera realizar, pero afortunadamente ya estamos aquí el día de hoy. Y el día de hoy vamos a hablar de una temática muy interesante, la cual ustedes han visto en las diferentes redes sociales que hemos hablado, que es la de la reposición hormonal y el manejo con testosterona, entre otras alteraciones que se puedan llegar a manejar no solamente la suplementación hormonal. Así que, sin más, les presento a mi invitado. ¿Cómo estás? Bien, 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 hijo mío. ¿Cómo está la cosa? ¿Todo Bueno, bien? no, para mí un Ok, placer de que estés aquí. excelente. Doctor Kenneth Morillo Palma, médico, urólogo, y dentro de la urología se ha dedicado al área de la medicina sexual, se ha dedicado a la parte de la estética y de la cirugía íntima también, de la mano mía que trabajamos en conjunto. Sí. Así que bueno, para iniciar me gustaría empezar, antes de tocar enseguida el punto por el cual la gran mayoría de la gente está aquí viéndonos, Ok. es la parte de cómo fueron tus inicios, qué fue lo que a ti te motivó y te llevó a que A, lle- decidieras ser médico. a llegar a este punto. O sea, llegar a este punto pasaron muchas cosas, pero para que Sí. tomaras la decisión inicial cuando era un joven, Ujú. entrando en tu juventud, saliendo de la adolescencia y tomar la decisión de ser médico. Bueno, en primera instancia, yo no estaba pensando en ser médico. Ok. Yo quería ser futbolista. Quería ser futbolista. Sí, yo quería ser futbolista. De hecho, yo tengo una historia muy chévere que en algún momento dado de mi vida fui a entrenar a Romelio Martínez. Era muy amigo de Mario Col y toda esa gente. Y me vieron como un volante mixto. Era de los que daba buena pata. Ah, pero era de los de Guayos, ¿no? Sí, sí, de guay, pero creaba, pateaba bien de lejos. Patea tiro libre. Sabía patear chanfle, me Sí. metí en ese, sabía patear la fola seca. Y entonces cualquier día llegó un eminente dueño del equipo junior a la oficina de mi padre y le comentó, pero es que yo allá veo un Kenneth, que está allá, es apellido Morillo. Y dije, ¿cómo así? Que no sé qué. Yo quiero ver quién es ese Morillo que está jugando con Junior. Mi papá era un excelente aficionado al Al Junior. Junior. Bueno, así yo no me di cuenta, yo asistí a la práctica, Ajá. salí del colegio del Liceo Cervantes, yo me llevaba mis taquitos y todas mis cosas, me fui hacia allá, y fui a entrenar un rato, me dejaron entrar, lógicamente en esa época no había nada más allá que el que tenía como que cualidades, como que ven, quédate. Y bueno, me estaba yendo bien más o menos, y bueno, terminó esa práctica, yo muy contento y listo, y ya con la monedita lista para coger el bus y Y devolverme para a tu casa. casa. Sí, Todo sí, escondido. todo escondido sin que supiera nada. Escondido sin que nadie Y supiera. me he encontrado que vienen bajando de las gradas mi papá con este gran directivo del equipo junior. Imagínate. Y entonces Qué me ha locura. dicho, mira, dame esos taquitos, tú no vas a ser futbolista. Así te lo digo, te quito Sí, enseguida ves el sueño. pensando estudiar una carrera. Así de sencillo. Así que, bueno, ahí quedó ese episodio. De todas maneras, yo siempre quedé enamorado del equipo junior. Tú lo sabes muy bien que yo soy un fan acérrimo de él. Súper hincha del Junior. Sí, así es. Y bueno, guardo un recuerdo muy, muy chévere de eso. Y bueno, así empezó todo. Después yo terminé mi bachillerato. Antes de terminar eso, estuve en los Estados Unidos de América porque a mi padre le salió una especialidad allá en cáncer urológico y tuve la oportunidad después de aprender el inglés, que resultó ser después la base para yo después decidir estudiar ya medicina, porque yo dije ya después, bueno, tengo que estudiar alguna carrera, bueno, voy a estudiar medicina, pues me gusta, me llama la atención. Veo que mi papá Quizás es médico. tú crees que quizás la influencia de mi abuelo le influyó para que tú tomaras esa decisión. No, él nunca me obligó. Nunca, ajá. No, él nunca me obligó. Simplemente me quitó los taquitos. Ok, pero te influyó de algo, Pero influenció simplemente, sí. influenció de pronto de alguna forma de que tú lo veías en cómo él se desempeñaba en su Es labor. correcto, sí. Y bueno, tú sabes lo que es uno ser hijo de médico y hay un teléfono fijo y está ring, ring y suena, hola, teléfono del doctor Morillo, ¿quién llama? Esa era No sé otra qué. época. Ya es otra Esa época. era otra época. Era otra época, eso era otro siglo, era otras cosas. Ajá. Y entonces ya tú te vas como empapando, que llega, que contestaba el teléfono, no, que tómate esto, que ya voy para la clínica, que no sé qué, que es una urgencia, que no sé qué. Entonces ya comencé a decir, bueno, pero ¿cómo es esto? Y ya me comenzó a llamar la atención, estudié medicina en la Universidad Metropolitana, allá me fue excelente, muy bien. Posteriormente a eso me preparé para tomar el board en los Estados Unidos. Estuve a punto de pasarlo por un punto, pero después mis primos me llaman que están haciendo especialidad en Costa Rica y me dicen, no, que Estados Unidos, ven que aquí va a haber una convocatoria para medicina y para Para especialidades. especialidades.
Entonces, a lo largo de toda la carrera yo no sabía que iba a ser urólogo. Todas las materias me gustaban. ¿Nunca llegaste a visualizarte o a pensar que querías hacer urología? Cuando pasé por cirugía quería ser cirujano. Cuando pasé por neurocirugía quería ser neurocirujano. Cuando pasaba por gastroenterología quería ser gastroenterólogo. Y así fue todo. Y así es decir, fue una gran preparación como médico. Y al final, medicina era en el último semestre. ¿Medicina o cirugía? Urología. Urología. Entonces mi padre me dice, ven para que veas cómo es que yo me la he ganado. Ok, ¿y él fue profesor tuyo? Y fue profesor mío. ¿Te puedes imaginar esos esquemas así? Fuerte, fuerte. Sí, el semestre antes ya yo sabía cuál era el libro de urología, de igual yo me lo tuve que aprender completico porque mis compañeros de todas maneras me tenían ahí al ojo, como diciendo, ¿este qué? Este como que va a pasar de chévere porque es el hijo del profesor. No, me tuve que aprender el libro de urología de pe a pa, cosa que no tenía programado en mi vida, pero bueno, me lo aprendí y después lo comencé a acompañar a él a sus cirugías. Y es allí donde yo me enamoro de urología. Ahí fue donde ya de verdad sí te gustó la urología. Entonces, bueno, Sí. vas terminando la carrera de medicina y luego ya das el paso a San José de Costa Rica, donde hiciste la especialidad 4 años. Sí. Y ahí, dentro de la especialidad, como todo, pues obviamente una especialidad que estamos hablando hace más de 30 años, donde no tiene la tecnología que tiene hoy día, de la laparoscopia, Sí. la cirugía robótica y todo esto que ha ido Correcto. evolucionando. Sí. Pero hay algo que tú le consultas a mi abuelo Sí. y que él por ahí te dijo de que él lo veía como una falencia dentro de la urología. Correcto. ¿Y qué fue? ¿Qué fue lo que tú le Sí. preguntaste? Yo le pregunté, papá, viendo pues que ya tenemos un primo que está estudiando urología y todo lo demás, y a mí me gusta urología también, ¿qué piensas tú ahorita de todo esto de estudiar alguna área dentro de la medicina, de la parte urológica? Entonces él simplemente me ha comentado, mira, aquí hay una falencia dentro de la urología que yo espero de que tú ojalá la puedas aprovechar. Y es que los pacientes me consultan por medicina sexual y realmente nosotros no sabemos qué ofrecerle. Ok, entonces Ahí fue. él que la verdad su formación fue muy completa, él se formó en los Sí. Estados Unidos, en Chicago, Chicago, que sí. fue donde tú naciste, Sí, en 5 Chicago, años, sí. en el hospital Mount Sinai. En el Mount Sinai Hospital. Ok, y resulta que con toda esa preparación que él vino acá y pues brindó sus servicios, él encontraba esa falencia que llegaba el paciente con dificultad en su parte íntima en pareja y no había solución. No había nada. En ese momento no había nada. Afortunadamente, cuando yo llego a San José de Costa Rica, comienzo a hacer mi especialidad y por cosas del destino hice una excelente amistad con el subjefe del servicio del Departamento de Urología del Hospital San Juan de Dios, que le gustaba mucho la parte de sexualidad. Y él me conecta después con otro urólogo del Hospital México en San José de Costa Rica, que era ya especialista en medicina sexual y ya venía colocando los implants, las prótesis. Los implantes. Yo llegué, lo conocí, se puso muy emocionado, se llama Carlos Calbosa, él está vivo, con él me encuentro mucho en los congresos americanos de urología. Me dijo, ven Kenneth, que yo te voy a orientar, te voy a invitar a las cirugías, porque es que estos implants y estas cirugías genitales íntimas se hacían a nivel particular. Y sabíamos muy bien que la medicina en San José de Costa Rica era una medicina completamente socializada. Entonces, bueno, llegué, me uní a él, comencé a trabajar con él, comenzaba a operar, siempre operaba tipo 6 de la tarde, programaba a las 6 de la tarde la cirugía para esperarme que yo saliera del hospital. Y así comencé yo a entrar con él, casi fueron 2 años y pico. Wow, la preparación ahí Entonces fue yo estaba súper bien entrenado en todo esto, en poner de maleables, las hidráulicas y todo eso. Pero sí nos dimos cuenta enseguida de que los pacientes tenían como que unas mejores respuestas cuando usaban las maleables. Las maleables. Sí. Entonces yo termino de hacer eso ahí, me orienta él hacia New Orleans. En New Orleans llegué, hice unos cursos de posgrado que me sirvieron mucho en Tulane para hacer también lo que era la cirugía vascular de ligaduras venosas. Posteriormente ya yo comienzo a ejercer ya acá en Colombia y de allí entonces yo hago unos entrenamientos ya en Florianápolis, en Río Janeiro, después fue en Argentina, en Buenos Aires. En Argentina, recuerdo que el de Argentina, tú tuviste una mala experiencia cuando fuiste a Argentina
cuando te bajaste del avión, no sé, un problema con un taxista, algo, Sí, y quedaste que no querías volver a Argentina más nunca. exacto. Y resulta, mira cómo son las cosas de la vida. Yo estuve investigando porque para aquella época ya yo había tomado la decisión que iba a ser cirujano plástico y encuentro que habían cursos de cirugía íntima. Correcto. Y ahí es cuando tú te vas allá, te vas un tiempo por allá. Sí, me fui un tiempo por allá y entonces hice cirugía íntima masculina, femenina. Posteriormente estuve en Barcelona, casi por el espectro, casi de 15 días también en el hospital de Barcelona, el Nacional de Barcelona. Y allí estuve entrenando también en el departamento de andrología. Ok. Y ahí entré bastante a cirugías sexuales y al departamento de andrología de cómo era que se manejaba la sexualidad allí. Que todavía a estos momentos en que estamos acá en Colombia, estamos todavía, digamos que, empezando a organizar este tipo de atención a pacientes. Ok, ahí, para los que nos están viendo que de pronto no entienden, aclarar dos cosas. Andrología es... Lo que es la parte de la fertilidad, pero como allí también se veía todo lo que tenía que ver con sexualidad, ahí se veían los pacientes transgéneros, se veían los pacientes que requerían cirugía para infertilidad, cirugías para disfunciones erectivas y las cirugías también que tenían que ver con engrosamiento y alargamiento peniano. Ok, y cuando hablaste de los dispositivos que se utilizan para, que son los implantes que se utilizan para la terapia ya definitiva quirúrgica Sí. de la disfunción erectiva, Sí. que hay de dos tipos, maleables y hay otro de 3 componentes. Exactamente. ¿Cómo puedes explicar? Porque hay mucha gente que no conoce. ¿Y cómo Sí. puedes explicar cuál es la diferencia del uno con el otro y por qué a ti te ha ido mejor y tú el que colocas son los maleables? Sí, a mí me fascinan gustar los maleables por varias razones. Uno, porque casi siempre la gran mayoría de los pacientes que uno interviene en esto tienen muchas dificultades a lo largo que van entrando los años para poder mover la bombita y poder inflarla. Ok, entonces hay uno que lleva bombita Sí. y hay otro que no lleva bombita. De la bombita es Entonces, el de 3 el de la componentes. bombita es de 3 componentes. Exacto. Tiene una bombita en el escroto, tiene un receptáculo de acá debajo del pubis Ok. que tiene el líquido. Cuando tú accionas la bombita, el líquido de la bolsa baja a la bombita llena los 2 tubos y el pene erecta. Erecta. Ok. Con la En el bombita. maleable no. El maleable simplemente uno llega, entró a los 2 cuerpos cavernosos, hizo una disección de los mismos y uno instaló enseguida los implantes. Entonces los implantes son maleables. El paciente cuando va a tener actividad sexual lo endereza y lo tiene listo para la actividad sexual. Terminó la actividad sexual, vuelve otra vez, lo dobla y lo guarda en el interior. Entonces ese es más práctico. Además de ser más práctico, en costos también es más accesible a pacientes. Y 3, los pacientes tienen un mayor porcentaje de éxito, tienen menos chance de infectarse. O sea, el riesgo de complicaciones es menor. Es mucho menor, es mucho menor. Entonces ya yo llego acá a Barranquilla y me inicio en ese campo. Muy difícil fue iniciarme en ese campo. Para mi padre también lo fue difícil. Para mi padre realmente le tocó vivir la época esa en que a nivel de los diarios hablaban de que se había colocado un pene ninja y un poco de cosas tontas ahí. Y por teléfono nos llamaban y nos decían esto, que estábamos haciendo cosas que no eran. El Tribunal de Ética Médica en Atlántico era la locura. Llamaban a amenazar. Sí, llamaban a amenazar de que estábamos atentando contra la vida de los seres humanos. Que no sé Contra qué. la vida de los seres humanos. Sí, Así sí, decía sí. el Tribunal de Ética Médica. Ah, Qué barbaridad. absurdo. Qué barbaridad. Tribunal de Ética increíble. Médica era otras Era épocas. otra época. Eran otras épocas, sí. Estamos hablando de años, ¿qué? Estamos hablando... 80 o 70. Sí, los 90, inicio de los 90. Ok, pero también ahí yo quiero contar algo, porque sí, Sí. eso fue con las cirugías Implantes. de implantes. Sucedió eso a principios de los 90. Sí. Más atrás hubo otro episodio que nos asoció mucho a sexualidad, Eso es lo que te quería comentar. que fue cuando mi padre, por primera vez, aquí en Colombia, No fue aquí en la costa, fue en Colombia. fue en Colombia. En Colombia. Fue aquí en Colombia. Pero eso fue en qué año? Década 70. Estamos hablando como en años 68, 69, Imagínate. 70. Qué barbaridad. Eso fue Mi hace padre- más de 50 Mi años. padre hace la primera cirugía transgénero, Ok. en donde cambia de sexo a un individuo que venía de las islas del Caribe y fue una cirugía muy exitosa, en donde le hizo un cambio de sexo, el pene se lo convirtió en vagina y eso fue otro insuceso muy teso para nosotros, porque estábamos nosotros niños. Es decir, yo andaba por ahí en el orden de los 7, 8 años, pero quedamos muy marcados porque es que
la ignorancia que había en ese momento acá a nivel social, porque es que ahora todo cambió, porque es que ahorita ya tenemos las redes sociales y el que duda llega y se mete en Google y busca y le pregunta al doctor Google, ¿qué es esto? Ya, y después si ya llega donde el médico y le dice, doctor, tengo enredado, busqué una cosa y parece que tengo un cáncer. Claro, que No. estaba buscando mucho en Google ahí, Total. consulta. Total, Entonces, y lo otro es, disculpa que te interrumpa, es que eran otros tiempos donde eran había los mucho tiempos. tabú. Demasiados Había muchos tabúes. tabús en aquella época. Sí. Ya hoy día no, ya hoy Ya día todo se eso puede ya- hablar tranquilamente Sí, y abiertamente claro. como lo estamos haciendo aquí de sexualidad, Correcto. de rehabilitación íntima, de transexualismo que es normal, de tendencias sexuales que lo abordamos incluso en un Sí. podcast. Eso en esa época era hiper mega tabú. Sí, eso era terrible. Pero entonces él fue el que primero que dio ese paso. Igual esa cirugía fue muy exitosa, él le fue muy bien allí en eso. Y después entonces ya yo me fui dando cuenta de que la sexualidad estaba siendo parte de todo esto y como que me llamaba la atención y hasta ahí, hasta cuando ya después estudié medicina y ya después sí es cuando él me habla de esas falencias, muchos años después, en donde me dice, si te puedes meter por medicina sexual, hazlo. Y yo le dije, es que no me queda la menor duda que medicina sexual es la que hace falta aquí en la costa y en Colombia para poder ayudar a las personas a que puedan tener una mejor relación íntima de pareja y les pueda ir muy bien. Ok, bueno, vamos a ir entrando en materia. Ahora que ya vamos entrando en la temática como tal, Sí. quería hacerte una pregunta, me vino ahora a la cabeza Sí. de una vez en el diario El Tiempo del año 95-96, sales tú ahí en la página, yo no sé si eso sería que, porque primera página no es tendencias sociales tampoco, pero apareciste tú en El Tiempo y fue que atendiste a un paciente en vísperas de fin de año para año nuevo, del año 96, y era un paciente que tenía priapismo. Correcto. ¿Sí, sí recuerdas Sí, ese sí, caso? sí, perfectamente, claro que sí. ¿Y cómo fue eso? Expliquemos un poco, obviamente, pues no es algo tan frecuente que se presente, pero Correcto. simplemente para nombrarlo y de ahí enganchamos al tema porque eso le generó una disfunción erectiva a ese paciente. Exactamente. Tengo entendido. Claro que sí, porque fue un muchacho que estuvo... Eso fue aquí en Barranquilla, ¿verdad? Sí, se fue aquí en Barranquilla. A mí me llaman del Hospital Metropolitano. Exacto. Llego por la urgencia al Hospital Metropolitano. Yo llego, veo al muchacho. Yo estaba haciendo ya mi primer año de ejercicio profesional como urólogo acá en Barranquilla. No, ya tenías más. Ya un poquito Porque más, tú ¿verdad? llegaste en el 92. Exacto, bueno, ahí fue. Tenías 3 o 4 años. Ok, entonces allí yo llego, veo al muchacho y él me dice que tenía más o menos 3 días de estar con una erección prolongada. Y pasó fin de año con la erección. Pasó lo Terrible. que es 2 pitos, un año. Pasó ahí que le ponían una toallita ahí y no se caía. Aparece el 3 de enero con un paraguas ahí abierto en dos. Y entonces ya yo ¿Y llego. qué lo veo. coloración tenía eso? Estaba, ¿Qué aspecto? ¿Era maloliente? No era maloliente, pero sí el pene se veía en una elongación y un cambio de colores de aspecto que no era pues Era muy lo más oscuro ya, apropiado. me Muy imagino. oscuro, muy oscuro. El paciente tenía dolor. Todavía tenía dolor, pero si Todavía todavía tenía- tenía dolor, todavía tenía algunas algo, sí. terminaciones nerviosas ahí Sí. preservadas. Entonces lo primero que le dije fue que había que hacer unos gases arteriales. Eso fue lo primero que hice. Uno debe hacer unos gases arteriales porque los gases arteriales uno debe verificar de que ya no hay oxígeno ahí en el pene y evidentemente eso fue lo que se pudo demostrar porque después los pacientes salen con la historia patria de que no, es que yo llegué con erección y ahora ¿por qué no la tengo? Sí, eso es un caso muy Entonces, delicado porque el sí. priapismo, que no lo hemos explicado, Sí. es que es una erección muy prolongada, pasa de más de la cantidad del tiempo mínimo, que son ¿qué? Más de 6 horas, creo. Más de 6 horas ya es un problema y hay que Ya, entrar. exacto, y entonces ya eso no es normal, No es nada normal. porque exactamente. vulgarmente, esa sangre está pudriéndose. Exactamente. Se está pudriendo y así si se le pudre eso, se puede infectar y pues puede perder el miembro. Por supuesto, entonces eso fue una urgencia urológica. Inmediatamente yo lo llevé enseguida a sala, lo lavé, lo limpié, lo pude drenar. El paciente estuvo más o menos hospitalizado como unos 5 o 6 días hasta que se recuperó bastante. Ese paciente 2 o 3 años después yo le puse un implante. Le pusiste un implante. Por eso es que quería tocar el tema, porque es que eso, Sí. nadie se va a salvar de una disfunción erectiva con un priapismo 3 días. Correcto, Nadie. correcto, Imposible. sí. Entonces ese paciente terminó en una disfunción erectiva. Exactamente. En aquella época, obviamente, él desarrolló una disfunción erectiva severa. Sí. Inmediatamente fue de origen traumático que afectó vasos, afectó nervios Sí. y listo. Sí. Pero aquí hay un gap, un espacio, el cual este manejo de estos pacientes no se estaba abordando antes. Antes se iba directo nada más a colocar el implante. Por supuesto, porque es que... Hoy día se estratifican como en Sí. severo, moderado y leve. Exacto, porque es que la historia de la medicina sexual fue al revés.
Es decir, durante muchos años, desde cuando venimos de la historia de Carrión en Francia, que fue el primero que hizo los implants, los pacientes tenían disfunciones erectivas. ¿Cuándo se iba a saber de que existía el sildenafil? Sildenafil Salió en el año 98. Después sale el Y vardenafil. hay incluso una película, una serie, que la busqué en Netflix, que explican cómo fue y cómo eso fue un boom y una locura en ese momento. Por supuesto, yo me acuerdo que acá en Barranquilla los pacientes se iban hacia Venezuela corriendo a comprar las pastillas de sildenafil Aquí no llegaban por cajas, porque aquí todavía no había llegado Aquí no acá había a llegado. En Barranquilla. esa época Venezuela que nos llevaba mucha ventaja, estaban más evolucionados y llegaban era allá. Y aquí no llegaba nada. Sí, esos tiempos en que Venezuela fue Venezuela, porque hoy Colombia es Colombia. Pero bueno, sigamos para adelante. Entonces, sí, fue así. La disfunción eréctil, la historia fue al revés. Primero fueron los implantes, después los implantes aparecieron las inyecciones. Y las inyecciones eran de prostaglandina. De prostaglandina con papaverina más fentolamina. Nosotros teníamos incluso un arsenal de plumeros tipo Montblanc. Entonces o sea, mira el engaño. Sí. Se guardaban como un esfero, como un plumero, y Exacto. era una jeringa que se metía en estaba el baño cargada. y se le inyectaba. El tipo la tenía cargada, mi papá los mandó a traer de Italia porque había un señor acá de la sociedad de mucha plata, de origen italiano, que le dijo a mi papá, Emiliano, allá en Italia los venden, son así, que no sé qué. Y mi papá le dijo, tráeme 100. Y eran unos plumeritos que tú abrías y ahí podía entrar. Exactamente iguales que unos Montblanc. Tú les podías meter la sustancia allí, lo tenías en el bolsillo y simplemente el individuo llegaba, iba a la relación sexual, le decía, espera un tico, voy para el baño, voy a orinar, no sé qué, pum, pam, sacaba el plumerito, ¡pam!, se inyectaba, rum, erección y a la acción. A la acción. O sea, muy recursivo, la verdad. Sí, y fue espectacular y estuvo manejando eso, las disfunciones sexuales, por casi dos décadas. Casi 2 décadas. Casi a 2 décadas. Entonces, eso fue antes del Viagra. Antes del Viagra, O sea, entonces ahí primero los implantes, que era el manejo definitivo, Sí. después aparecen esos inyectables y por último es que apareció el Viagra, ya a Después, finales del siglo pasado. Sí, parece el Viagra, el sildenafil, con su cláusula de que durante 10 años no se podía tener copias, hasta que después que ellos ya vencieron las... Bueno, yo fui investigador pionero de sildenafil De Viagra, sildenafil. por decirlo. Que hoy día ya hay nuevas generaciones que las han superado el sildenafil. Exactamente. ¿Cómo cuáles? Salió después Vardenafil, que era el Levitra. Después de ello ya sale el Tadalafilo, que es el Cialis, que es el que hoy se está utilizando bastante. ¿Cómo se está utilizando el Cialis? Y después salió el Anime. Anime, que el Anime es una tableta que es colocada 100 miligramos por vía oral 30 minutos antes de la actividad sexual y ahí erección. Se puede utilizar con comidas, con alcohol y no hay ningún problema. Perfecto. Eso es lo que fue evolucionando en cuanto a ese manejo de medicamentos fue Sí. que la erección pudiera durar más tiempo y no pudiera o no produjera efectos secundarios. Porque correcto. eso producía el sildenafil. Sí. Producía más efectos, fotosensibilidad, dolor de cabeza, Sí, entre otros. Y es que la gente estaba tan desesperada con querer resolver los problemas de la sexualidad que habían pacientes que eran hipertensos, que tenían los colesteroles elevados, que no sabían que eran hipertensos, que andaban así y entonces estaban de pronto en una situación que querían hacer sexo, entonces no se tomaban uno de 50, se tomaban dos de 100, dos de 50, se tomaban hasta 150 miligramos y por eso que aparecieron los muerticos. Claro, desafortunadamente. Así fue como aparecieron. No es que la pastilla mata, no. Mata el que no consulta. Exacto. Porque el que consulta sabe que se entera que es hipertenso, que se sabe que es hipercolesterolémico, que se sabe que de pronto es un diabético, ya tú lo llegas, lo encuadras y ya tú sabes qué dosis le vas a llevar o qué tratamiento va a requerir. Entonces ahí, en ese vuelco total de la evolución de la medicina sexual, nos dimos cuenta que las disfunciones eran leves, moderadas y severas y que asimismo ya aparece la sonografía, aparece la ecografía, el ultrasonido, y el ultrasonido ya nos brindaba pues la herramienta diagnóstica para poder saber cómo estaba el estado de las arterias que alimentaban el pene para la erección, y asimismo uno sabía de los dos tubos que se llenaban de sangre allí, cuál llenaba mejor que el otro. Hoy día el estudio ecodoppler es el estudio que nos dice, entonces ya el paciente ya llega y ya sabe por qué es que no está erectando. Y igual, siguen existiendo las disfunciones erectivas en individuos jóvenes, en individuos de ya adulto joven, el adulto mayor y en el individuo que ya está ya cerca de la cuarta década también. Ok, bueno. Y entonces, ¿y ahí cómo entramos ya en el área de la reposición hormonal? Eso es otra historia también bien interesante, Sí. porque antes se habló de que hubo una época en la que se hablaba que si se hacía reposición hormonal era igual a cáncer. Exactamente. Y entonces eso, Y eso no es así. y eso no sale descrito en ningún lado, nada más salió descrito en un texto, un artículo, pero hace muchísimos años. Correcto. Al parecer que fue un artículo de urología, Sí. en el que se creyó, se decía que se asociaba
a desarrollo de cáncer de próstata. Y a partir de ahí satanizaron la reposición Satanizaron la hormonal. testosterona, claro que sí, porque es que Bayer, que es un laboratorio alemán que ellos siempre estuvieron a la vanguardia de todo esto, ellos tenían en esa época el testovirón, que era enantato, no ondecanoato, enantato de testosterona. Entonces los pacientes de pronto llegaban a donde mi padre o llegaban donde mí y me dicen, no, yo me puse un testovirón y con esto estoy perfecto, no sé qué. Pero lo que no sabían era que no sabían ni qué dosis se estaban poniendo, ni cómo tenían que manejarla, y además de ello estaba satanizada la situación porque habían pacientes que concomitantemente desarrollaban cáncer de próstata, pero hoy sabemos que no. Es decir, el cáncer de próstata es un cáncer genético, Exacto. por un lado. Es el que le va a dar, crucificado está con eso y hay que tratarlo y ayudarlo para sanarlo. Pero la testosterona, si en realidad produjese cáncer, todos los hombres, todos nosotros tendríamos cáncer, porque entonces, si todos tenemos niveles altos de testosterona, entonces, bueno, ahí es cuando ya la testosterona aparecen nuevos científicos que comienzan a estudiar sobre ella y tenemos ya, esto va más de 18, 20, 25, no, 20 o 22 años de tratamientos seguidos con pacientes utilizando testosterona mensualmente. Ok, bueno, entonces, para los que nos están viendo y los que están escuchando, ¿qué es la testosterona? ¿Cuál es su principal acción en el organismo y por qué es de importancia tanto en hombres como en mujeres? Correcto. Porque no es que la testosterona solamente sea propia del hombre. Sí. La testosterona la producimos nosotros, pero ellas también lo producen. Por supuesto que sí. Lo que pasa es que nosotros, ya ha sido demostrado, de 15 a 20 veces más en los niveles que llegamos a producir de testosterona. Correcto. ¿Qué relación hay de la testosterona con la juventud, con la vigorosidad, con la libidinosidad que puede llegar a desarrollar y a tener un individuo? ¿Y qué otras funciones tiene en el organismo como para que se ya requiera una reposición hormonal? Bueno, en la medida que fueron pasando los tiempos, porque ya fuimos entendiendo cómo era el mecanismo de la erección, también nos fuimos dando cuenta en la evolución de medicina sexual de que los pacientes comenzaban a demostrar lo que se llama el síndrome Adán. Ajá, ¿cómo es eso? El síndrome Adán no es más que el síndrome de Androgen Deficiency in the Aging Male. Eso traduce en español que es la deficiencia androgénica de testosterona en el individuo que va envejeciendo. Okay. Entonces ya sabemos de que el pico máximo de testosterona es 30 años. A los 30 años. Y después comienza a caer. ¿No se mantiene como una meseta? Hay un tiempo. Un tiempo, una meseta. Y después meseta. Comienza a bajar de los 30, los 40, los 50, los 60 y va bajando esos niveles de testosterona. Y la testosterona no es más que una hormona que yo la llamo la super battery. La superbatería. La superbatería porque es la que tiene que ver con el envejecimiento. Okay. Es una hormona esteroidea anti-envejecimiento que favorece que el individuo no envejezca rápido. Total. Entonces, si la vemos desde el punto de vista, por ejemplo, bioquímico, no es más que una estructura que viene de una descendencia lipídica. Exacto. Ya es muy lipídica. Proviene del colesterol. De la síntesis y el metabolismo del colesterol, pero básicamente ella pertenece estructuralmente al ciclopentano perhidrofenantreno, que no es más que la estructura de la testosterona que está con 19 carbones, con 28 hidrógenos, un metilo, dos metilos, un hidróxilo y un oxígeno. Esa es la estructura de la testosterona. Okay. Y la estructura de la testosterona como tal se produce endogénicamente, endocrinológicamente, cuando el cerebro envía una señal al testículo y le dice a la gónada en general, porque en las mujeres también, a la gónada. Y en las mujeres también, al ovario. Ajá. Todos producimos testosterona. Ellas producen testosterona, nosotros producimos testosterona. Ellas producen estrógenos, nosotros también producimos estrógenos. Lo que pasa es que es inverso. Los niveles que ellas producen de estrógenos son inversos a los que nosotros producimos de estrógeno y al contrario con la testosterona. La testosterona entonces tú me estás diciendo que es una hormona fundamental para el envejecimiento. Sí. Es decir, para evitar que ese envejecimiento se acelere. Correcto. Y entonces aquí estamos hablando de hipertrofia muscular, sí, desarrollo de masa muscular, fortalecimiento de los huesos, la parte ósea. Sí. Y sin lugar a dudas interviene el sistema cardiovascular. Sí, pero tratando de ubicarle un orden a eso, ¿cómo es que se produce esa testosterona? Exacto. ¿De dónde sale esa testosterona? Resulta de que sale del síntesis de las grasas. Todo el mundo habla que mal de las grasas, y resulta que las grasas se requieren para que se dé a nivel hepático, a nivel del hígado, el metabolismo de la misma. Es decir, que ahí arranca todo como el colesterol,
Exacto. El colesterol pasa hacia dos vías, que es pregnenolona y también androstenediona. De ahí pasa en presencia de la 17 alfa hidroxitestosterona. 17 alfa hidroxilasa. Exactamente. Es eso. Pasa a androstenediona y androstenediona se convierte en testosterona ya de liberación 5 o 7 miligramos por día. En ese orden de ideas, Bueno, y la DHT, que es la dihidrotestosterona. participa ahí, Ok. en ese Pero desdoblaje. esa es la final. Esa viene Sí. después de la testosterona, creo. Si no estoy Sí, mal. sí. Y de allí, de la testosterona, se salen dos isoenzimas, la 1 y la 2, que es la que explica dónde es que están ubicadas en los diferentes sitios del cuerpo. Pero entonces, pero ahí tenemos ya de que la testosterona está ahí navegante, pero entonces uno dice, ¿cómo es que el testículo la produce? Es decir, el cerebro, a través de la hormona liberadora, actúa sobre el hipotálamo, actúa sobre la hipófisis, suelta dos hormonas, que es la FSH y la LH. Luteinizante y folículo estimulante. Exacto, la luteinizante es la que va a liberar a nivel de las células intersticiales del testículo la testosterona como secreción, Ok. mientras que la FSH, que es la hormona folículo Folículo estimulante, estimulante. va a estimular el testículo para que a nivel de las células de Sertoli Ok. produzca allí ya los espermatozoides. O sea, estamos hablando que induce la espermatogénesis Exactamente. y ya tiene que ver con las acciones ya endocrinológicas, es decir, con órganos diana a distancia, no propiamente del testículo, Sí. de otras acciones. Que sería en la mujer, para decirlo así rapidito, en el ovario, la misma cuestión, eje hipotalámico hipoficiario, le pega al ovario, el ovario suelta los óvulos por un lado y por el otro lado produce las hormonas. Exacto. Ok, entonces ya ahí se liberó testosterona y así mismo en el momento en que se comenzó a liberar testosterona, comienza ella ya a ejercer las acciones en el organismo. Es decir, en el hombre, además de la parte, toda la acción endocrinológica, está involucrada la parte fértil. Correcto. También, lógico, porque es que estamos hablando que la testosterona definitivamente, en la medida que se ha ido estudiando, ella tiene diferentes tipos de sitios o de targets o de células diana que llaman, en donde ella actúa. La testosterona tiene, por ejemplo, células dianas del cerebro, tiene los músculos, tiene el hueso y tiene que ver mucho también con la parte de la sexualidad y con el deseo sexual. Ok, vamos a hablar de cuáles son los niveles y cuándo es que el paciente debe consultar y Ok. qué sintomatología pueden llegar a presentarse en la mediana edad, porque eso se da en la mediana edad. Más sin embargo, Sí, cosas que yo he manifestado en podcast y en videos, sí, es una pandemia que se está viviendo hoy día. correcto. Pandemias de disfunciones sexuales a muy temprana edad Sí, y de bajísimos niveles de testosterona, Así es. sin tener que ver con la edad. exacto. Pero normalmente está asociado a que es de la mediana edad. Esos niveles van bajando. ¿Qué Correcto. síntomas pueden llegar a presentar y que ya sea necesario que haya que entrar a investigarlos en la consulta? Ok, si estamos hablando del hombre, los niveles normales de la testosterona deben andar entre 300 y 1000 nanogramos por mililitros, más o menos. Y cuando ya está sobre el nivel de 300, está por debajo de 300, definitivamente la testosterona está baja y ese individuo ya está consultando. Lo otro es el índice del cuestionario, que nos va a decir qué es lo que está pasando, porque clínicamente el paciente llega y uno le comienza a preguntar y me dice, no, tengo agotamiento, tengo fatiga, se me olvidan las cosas, tengo mucho insomnio, trastornos del sueño, he perdido fuerza muscular. Va consumiéndose la masa muscular. Se lo está y hay un tragando la aumento no de la presencia de adiposidad testosterona. también, que en el Exacto. hombre a nosotros son los que más nos afecta esa adiposidad. Correcto. Porque ese tejido graso, Sí. ¿en qué se va a terminar convirtiendo? En estrógenos. Se va Exactamente. a aromatizar. Se va a aromatizar la situación. Si ya agregamos eso y ya tú observas de que estas nuevas generaciones están teniendo más disfunciones de tipo hormonales, es porque también, y con ello no quiero pues alterar el orden del día de la sociedad como llega y nos presenta los alimentos a nosotros. Hoy sabemos muy bien que cogen un pollito, lo llevan a un sitio, lo inyectan con estrógeno, le levantan estrógeno, ese pollo te lo comes y bloqueas la testosterona. Sí, porque como ya vienen hormonizados, que son con hormonas de crecimiento. Puro estrógeno. Exacto. Puro estrógeno. Son hormonas de crecimiento para que rinda más, por así decirlo. Y eso actúa como un disruptor hormonal interno. Exactamente. Disruptor, entiéndase, por algo externo que va a alterar la producción normal de
de hormonas y que el organismo va a creer de que se está induciendo a la producción y afecta el eje. Entonces ahí entran otros factores. Ya nombraste que la parte de la alimentación. Además de esos alimentos que pueden estar recibiendo alguna carga hormonal, ¿qué otra parte de la alimentación puede afectar? Ok, la obesidad, La obesidad. la edad. Tenemos también aquí el estrés. Cuando la persona comienza a estar sometida a mucho estrés, se libera cortisol. El hipercortisolismo tumba la testosterona. Exactamente. Hay muchos pacientes que con el estrés también bloquea la prolactina, hace que se dispare, entonces comienzan a hacer hiperprolactinemias. Hay otros pacientes que tienen también tiroides alterados, entonces comienza TSH, T3, T4 también a subirse. Todo eso hay que estudiarlo bien ahí porque esto es delicado. Esto no es como que yo llegue a un gimnasio y ven que yo te inyecto y yo te pongo. No, hay que saber qué está pasando, hay que señores. Entrar a evaluar. Hay que ser serios. Entonces comienza a darse toda esta serie de trastornos y estos trastornos de tipo endocrinológico comienzan a dar esta otra. Y la otra causal del por qué también la testosterona la comienza uno a ver que comienza a oscilar y a presentarse en una forma irregular es por el uso indiscriminado de la testosterona en el individuo joven. Okay. Que llegó al gimnasio y le cayó el científico que le quiere sacar las horas extras y molerle los músculos a punta de ejercicio, a punta de proteínas y lo quiere comenzar a inyectar. Y hay muchos que aceptan y se van en esa trampa, así de sencillo, en esa trampa. Bloquean enseguida el eje hipotalámico hipoficiario. ¿Por qué? Porque es que el cerebro simplemente está mandándole la señal al testículo y le dice al testículo y libera testosterona. Se liberó la testosterona, aparece la inhibina. Y la inhibina dice, no, hasta aquí está testosterona por hoy, listo. Al otro día vuelve otra vez el eje y se da. Pero cuando comienzas a ponerle testosterona que no la está necesitando ese individuo en ese momento, ¿qué va a suceder con él? Llega el cerebro y dice, bueno, pero ¿y para qué voy a producir testosterona? Si ya está. Si ya está ahí. Pero entonces no solamente se daña el eje hipotalámico hipoficiario, no se produce la testosterona, sino que se vuelve infértil. Esa es la otra. Y no solo eso, sino que eso puede llegar a repercutir en la función sexual, lógicamente, claro, porque entonces ya allí el individuo comienza a ser dependiente de la medicación y cuando no está la medicación comienza a darse la disfunción hormonal y la disfunción hormonal lleva a disfunción erectiva. Ahora, hay que tener en cuenta también de que entonces dentro de ese mismo síndrome Adam que estábamos hablando ahorita, está el paciente que no solamente tiene la fatiga, el cansancio, el insomnio, sino que también comienza a aparecer el síndrome del cóndor. Cóndor. Que con dolor aquí, con dolor allá, con dolor acá, con dolor acá. Entonces yo no sé, no termina de arrancar el día, a mí me está doliendo todo. No sí, sé eso es déficit hormonal. Es un déficit hormonal. No está la testosterona, señores. No está. Y eso a partir de los 36, 37, 38, 90, 40 años comienza a darse eso. Entonces hay que tener mucho cuidado en la reposición hormonal de la misma. Entonces, además de eso, se comienza a dar también el problema cardiovascular, se comienza a afectar el endotelio vascular también. Además de ello, también el paciente cuando está experimentando el famoso dolor óseo es porque no hay testosterona en el hueso, no hay osteoclastos, no hay osteocitos, no hay producción de oxígeno porque es que el hueso es un órgano endocrino. Sí, la acción que tiene la médula. La médula ósea es de eritropoyesis. Eritropoyesis es producción de nuevas células sanguíneas. Y pues si no está la testosterona, todo eso se afecta. Y ese es el individuo que llegó a los 50 años y de pronto se cayó por la escalera, pupa, y se partió todo. Y ahí sí lo tuvieron que meter a sala, ponerle prótesis, no sé qué. Pero ¿y cómo así un individuo solo que se tan partió joven, el hueso? Total. Ya, y eso sin nombrar factores exógenos. El cigarrillo, las drogas, el alcohol, los malos hábitos alimenticios, entre otros. Entonces la reposición hormonal es algo que se satanizaba en la época en el pasado, pero ya hoy día está mandando la parada para el manejo de estas deficiencias hormonales. A ver, yo te voy a hacer la siguiente pregunta. Te llega, tú has hablado mucho del síndrome de Ada, de los edad media y mayor, pero y el individuo joven, sobre todo el muchacho o la muchacha jóvenes que te llegan a la consulta. ¿Cuáles son? ¿Cómo yo sabría que tendría que ir a consultar? Número uno. Y número dos, ¿cuál es la causa principal que los está llevando a tener esos bajos niveles de testosterona y tener que consultar? Es que nuestra sociedad, primero que todo, no está siguiendo las pautas normales del ritmo al cual se debe llevar la vida. Se debe llevar una vida sana, debe haber ejercicio, no debe haber consumo de alcohol, no tiene por qué estar existiendo las drogas, no tiene por qué estar existiendo esa mezcla de droga con alcohol.
Y además de eso, una pésima alimentación. Entonces, baja los estrógenos, dañas el cerebro. Cuando tú metes las drogas, los mensajes ya no bajan tanto para la erección como para la parte también hormonal. Entonces comienzan a haber toda esta serie de disfunciones que comienzan a aparecer y que el paciente creía que eran como que normales y que cree que yendo al gimnasio y poniéndose hormonas y tomando proteínas va a resolver la tragedia en la que ya está. Entonces, es lo más seguro que tenga que ese paciente consultar, porque lo contrario va a ser imposible poder llegar a darle un manejo correcto a este paciente cuando ya está afectado. Entonces, eso es lo que ocurre allí. Entonces, ya uno viene, hace los estudios de laboratorio, donde uno hace la testosterona total, hace la testosterona libre. Casi siempre la testosterona total está toda unida a las hormonas fijadoras de las proteínas, luego el 98% está fijada ahí. La libre no es muy importante, porque esa está ligada a la albúmina. Mandas tú enseguida TSH, T3, T4, que son las del tiroides, mandas prolactina, y mandas otra que se llama DHEA. DHEA. Hay muchos urólogos que les gusta utilizar DHEA. Ese es dihidroepiandrostenediol. Exactamente, que es otra hormona que está allí, que se libera a nivel de las glándulas suprarrenales, pero en una cantidad muy chiquita. Okay. Entonces ya uno llega, evalúa al paciente, tiene el cuestionario clínico, donde el paciente uno se da cuenta que definitivamente tiene esta serie de deficiencias allí presentes, y ya uno comienza con las terapias de suplencia. ¿Ya? Ok, ¿y cómo vuelvo al individuo joven? Sí, bueno, con el individuo. ¿Qué diferencia hay entre el varón que te llega Sí. y la hembra? Si te llega el hombre joven o la mujer joven, Sí. ¿son los mismos síntomas, la misma sintomatología? Sí. ¿Y cómo se abordan cada uno? Sí, ellos... ¿Y qué otras terapias, no solamente testosterona, sino qué otras alternativas se le pueden ofrecer para mejorar? En el caso de la testosterona como suplemento para toda su vigorosidad, vitalidad y esto, pero si te están llegando porque tienen alguna afectación de su desempeño, función sexual. Correcto, casi siempre como está bajo la testosterona, entonces en el individuo joven uno tiene que ir pensando a ver si de pronto uno puede ir comenzar utilizando clomifeno, que es una sustancia que uno utiliza para que se dispare testosterona. Le comienza uno a insistir al paciente que debe tratar de consumir muchas proteínas, tratar de quitar las harinas de allí. O sea, una dieta hiperproteica y una dieta con muy pocos carbohidratos. Claro, porque es que el carbohidrato como es la papa, la yuca, el ñame, el arroz y la harina. Y esos son carbohidratos compuestos, pero ni decir de los simples, que son la gaseosita y el chocolate. Eso se van a convertir en grasa. En grasa. Así en grasa, estrógeno. Estrógeno, bloqueo testosterona. Total. Porque no si no se está utilizando eso como combustible energético, se almacena. Es correcto. Entonces, el individuo joven básicamente llega comentando de que tiene mucho trastorno del deseo sexual, de que está teniendo una relación de pareja, pero que la pareja no es que la atraiga mucho, que siente de que está apagado, pero cuando tú comienzas a investigar ese paciente, tarde que temprano comienza a decir de que en algún momento se comenzó a poner tratamiento supletorio. Lo otro es que dentro de la evaluación endocrinológica que se le hace a ese paciente, uno debe mandar la prolactina, porque hay muchos pacientes con hiperprolactinemia. Entonces los pacientes con hiperprolactinemia tienen las prolactinas muy altas, a veces pueden tener un tumor hipoficiario pequeño ahí que esté liberando prolactina, y esa hiperprolactinemia produce disfunción eréctil hormonal. También. Entonces uno les da una sustancia que se llama cabergolina y ya los normaliza. Afortunadamente, este tipo de pacientes por hiperprolactinemia es un porcentaje pequeño. Pero entonces en este otro individuo yo lo mando a hacer ejercicios, lo mando a hacer pesas y le digo, deja de estar corriendo que te vas a terminar de deshidratar. Vete al gimnasio. Va a terminar de deshidratar. Vete al gimnasio y coge pesas de peso. Es decir, dentro del ejercicio físico, el que funciona para disparar los niveles de testosterona es peso muerto. Anaeróbico. Exacto, el levantamiento de pesas es lo que de verdad dispara los niveles de testosterona. Correcto. ¿Qué otras cosas pueden ayudar a elevar esto de manera natural, endógena? ¿Qué otra cosa puede ayudarnos? Básicamente la supresión, lógicamente, de las harinas, las proteínas, básicamente. Dietas hiperproteicas. Exactamente. El ejercicio aeróbico no sirve mucho, básicamente es el anaeróbico. Y uno los comienza a manejar con clomifeno. ¿Conciliar un buen sueño, por ejemplo, también podría ayudar? Claro que sí. Todo dependiendo de qué esquema de vida esté llevando este individuo. Dietas como, por ejemplo, suplementar con maca. Suplementar también podría ayudar. Podría ayudar un poquito. Lo que pasa es de que no hay en los estudios y la data suficiente como para uno poder establecer qué grado de dosis es
estudios a largo plazo con respecto a eso, no sabemos. Pero entonces ya quedamos ahí. Pero a ese muchacho yo no le puedo poner testosterona en ese momento. Ok. Yo tengo entendido con respecto a esto algo más natural antes de llegar ya a la suplementación que es necesaria. Tengo entendido que la maca, la shawanda y por ahí hay otra que no recuerdo muy bien, ayudan a la síntesis de testosterona de manera natural. Indirecta. Tribulus terrestris. Sí. Son esos tres, son naturales todos. Correcto. Más sin embargo, estamos hablando que estos individuos tienen que llevar un seguimiento, un control. Y ahora quiero que me hables de cuáles son las formas en las cuales se puede administrar la testosterona. Bueno, ¿Cómo las puedes administrar? teniendo en cuenta el tipo de paciente y la edad. Si es un individuo ya después de 40 años que comienza a tener sus niveles anormales de testosterona que comenzaron a caer, hay diferentes esquemas de tratamiento. Por un lado, vuelvo y le digo, ves a hacer ejercicio con pesas, quita las grasas, la dieta hiperproteica, comienza a hacer ejercicio y comienza inmediatamente también a hacer la supresión. Si el individuo ya tiene familia, que eso es muy importante, que ya tenga familia, ya puede entrar en una terapia restitutiva. Okay. Si no tiene familia y es un individuo joven, un muchacho joven, 18, 20 años, que se mete alegremente a un gimnasio, hasta estarse inyectando ese poco de andrógenos que están ahí en calle, va a estar sometido a tratamiento androgénico por el resto de su vida. Total. Y no va a tener familia. Entonces eso se le va a convertir después en un problema también de pareja. De pareja porque Claro. tumba la respuesta erectiva y te produce infertilidad. Ya quedó arreglado. Entonces ahí ya no va a poder hacer más nada. Entonces ese individuo yo vengo y comienzo a hacer la terapia restitutiva. Las terapias restitutivas son de varios tipos. Uno, las inyecciones, los inyectables. Los inyectables son ondecanoato de testosterona, que uno lo puede colocar trimestral en un esquema ahí para que el paciente comience a recuperar. Estos esquemas no gustan mucho porque los pacientes llegan y dicen, no, es que estarme puyando cada ratico no me está gustando. Entonces los pacientes caen en unos declives en donde mejora testosterona y vuelve y baja porque no se volvieron a inyectar. Está el inyectable. Después de ello existen los tópicos, las cremas. Las cremas básicamente se utilizan, también es ondecanoato de testosterona, pero es tópico. Y ya no es doloroso, se evita ese acto engorroso de estar inyectándose. Eso llega la cremita, el individuo en la mañana después del baño llegó, se secó y se colocó su crema en el hombro y listo. Y ahí se va liberando que por depósito. Por depósito se va liberando, pero tiene que ponerse la cremita todos los días. No debe colocársela de noche, no debe colocarse en otro horario, porque si va a tener relaciones sexuales y ella llega y lo abrace, ella coge esa testosterona. ¿Y en la noche por qué no? Porque en ese horario casi siempre es donde los individuos más o las parejas más hacen las relaciones sexuales, más que todo. Y en el otro aspecto viene siendo de que una vez que uno utilizó las cremas, uno puede también utilizar los pellets. Ahora ya entramos a otro terreno segmento muy interesante de la reposición hormonal. ¿Qué son los pellets? Eso que tú estás mostrando ahí. Sí, el pellet básicamente viene siendo la testosterona biodisponible. O sea, son hormonas bioidénticas. Bioidénticas, ellas están allí en ese dispositivo. Entonces uno llega bajo anestesia local, hace una incisioncita chiquita en la cadera y uno llegó y a través de un trocker uno llegó y introdujo la testosterona. ¿Cuál es la ventaja de estos pellets? Que el pellet ya no es de que se tiene que el paciente estar puyando, ya no es que se tiene que estar poniendo la crema, porque a veces también se pone la crema, se caía la crema y no caía la dosis, sino que simplemente llega, se coloca su pellet y el pellet le puede durar 9, 10, 11 meses. O sea, estamos diciendo que es una testosterona que en un procedimiento mínimamente invasivo, totalmente ambulatorio, correcto, se abre con anestesia local, se coloca, eso es como una especie de pastilla, el pellet, es como una especie de pastilla, se coloca justo por debajo de la piel y se va liberando a lo largo del año. A lo largo del año. Es como un grano de arroz, un poquito grande, así se ve exactamente. Él llega, entra ahí el organismo y él se va liberando poquito a poquito. Y entonces ya tú le vas haciendo las mediciones en sangre de la testosterona y ahí lo vas llevando. Por otro lado, casi siempre estos pacientes no solamente ya tienen la disfunción hormonal, sino que también tienen ya una disfunción de tipo endotelial. Vascular. Y pueden tener también una disfunción eréctil. Entonces uno los estudia con ecodopplers y uno puede agregar aquí ya los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa o de la 7-fosfodiesterasa para poder ayudarlos a que con medicación también tengan una mejor respuesta eréctil. ¿Qué
médicos y especialistas somos los que estamos capacitados para hacer este tipo de procedimientos. Vamos a dejarlo claro Sí. porque incluso colegas médicos me han escrito diciendo como que ¿dónde aprendiste a colocar Sí. esos pellets? ¿Y dónde los Correcto. vende? Es ¿Cómo hago correcto. para conseguirlo? O Sí. sea, ya queriendo, pues donde vende que hay movimiento y que hay entrada y salida de flujo, pero obviamente lo hay desde un punto de vista riguroso y profesional. Entonces Sí. están queriendo como meterse en el negocio, Sí. pero no se dan cuenta que lo ven como un negocio, pero no se están dando cuenta que es un individuo el cual ya viene con un historial previo. Correcto. Viene con un historial de disfunciones, con bajos niveles de testosterona. Sí. Y que bueno, ¿cómo hacemos para aclarar también a la gente que sepa a qué especialista es el que debe Bueno, acudir? lo primero que tiene que aprender la gente es a quién no deben consultar. 1, al farmacéutico. 2, a la fisioterapeuta. 3, a la enfermera. 4, al famoso asesor científico de ejercicio de los benditos gimnasios. A esos no le consultes a ellos porque te van a matar el cerebro. Es decir, van a cortar tu testosterona y hasta ahí llegó. Entonces tú tienes que consultar a quién, al especialista que realmente está entrenado en ello. Tiene que ser primero médico, después tiene que ser especialista, ya sea o de la rama femenina o de la rama masculina, ¿verdad? Y después tiene que ser subespecialista en medicina sexual. Ese es el que realmente sabe cómo va a manejar la testosterona. Dejo claro, bien claro esto. ¿Por qué? Porque es que no quiero que quede como un simple podcast en donde no se está diciendo las cosas como son. Porque la gente ya tiene el acceso al teléfono y cree que cualquiera jovencita que sale diciendo, yo pongo aquí la testosterona, ven corriendo, yo te la pongo. Ojo con eso porque eso tiene sus problemas. Entonces ya después le llega a uno el paciente problema y cuando le llega a uno el paciente problema, entonces dice, no, es que el doctor ya no me pudo corregir eso después de haber hecho la semejante mala acción de haber consultado con quien no debe. Entonces, eso es muy importante. Eso debe quedar claro. Tiene que ser personas que están manejando sexualidad. ¿Por qué? Porque es que cuando te llega una paciente con una menopausia, por ejemplo, una paciente que ya no está produciendo bien sus hormonas, hay que saber otra vez volver a encarrilarlas para que tenga su sistema hormonal bien. Y el individuo que está cayendo en la andropausia, que eso arranca después de los 40, también hay que ir suavemente llevándolo para que tenga su reposición hormonal exitosa y de esa forma la persona pueda tener sus niveles de testosterona normales, su función sexual normal y pueda de ahí en adelante poder ser exitoso con la parte sexual. Ahora, con el individuo joven no te puedo decir más allá que es difícil llegar a contener a estos muchachos que están ¿Contenerlo en qué sentido? en el sentido de que yo no sé qué están pensando de la vida. Dos, tienen una ignorancia terrible generada por un doctor Google ahí que los orienta mal, porque ellos comienzan a buscar y a buscar y a buscar. No, es que el doctor Google me dijo, a mí me importa un carajo lo que diga el doctor Google. Aquí tu situación es esto y yo estoy viendo que tu testosterona la tienes en el suelo. Por eso es que no tienes una buena respuesta eréctil. Por eso es que no tienes Wi-Fi. Es decir, no te sale la señal del cerebro para que el pene erecte y para que tengas buena potencia sexual y puedas ser realmente demandante para tu pareja. Entonces, ya cuando tú lo aterrizas al paciente con la experiencia de años que uno tiene en esto, dice, bueno, sí, doctor, sígame entonces, pero ayúdeme y sáqueme de este lío. Ok, sí, una forma muy pintoresca tiene que ser así, porque es que si tú no los pones en su sitio, piensan de que sigue siendo algo muy folclórico. Ok, pero hay que aclarar que no todos los pacientes son así. No. Son algún porcentaje de pacientes, pero sobre todo son jóvenes. Sí. Y son de estos jóvenes de esta generación de hoy día donde creen que todo... O sea, el mundo de hoy día creen que siempre fue así. Muchos usan anabólicos y después pueden terminar con insuficiencias cardíacas. Ok. Claro, pues termina con insuficiencia cardíaca lo que pasó a Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger, sí. Claro, porque es que él llegó y triplicó su masa muscular y todo lo demás, pero tuvo eso un precio, claro. Un precio a lo largo de la vida. Sí, y ahí el mensaje que yo quiero mandar, que no hay necesidad de utilizar esteroides anabolizantes de manera estética. ¿Qué sentido? Los esteroides anabolizantes son para personas, eso está médicamente
se ha descrito para qué son. Para personas que ya tienen un déficit de masa muscular establecido por alguna patología, Sí. alguna distrofia Correcto. o alguna atrofia muscular, o pacientes que lo hacen desde el punto de vista profesional. Pero ¿qué necesidad de hacerlo desde el punto de vista estético? No lo hay. No. Entonces, ¿qué mensaje le podemos dar a los que nos están viendo, a los oyentes, a los que nos están visualizando por las diferentes redes, por las diferentes plataformas? ¿Qué mensaje le podemos mandar? ¿Y qué otra alternativa? Porque yo tengo entendido que también la colocación de plasma, la colocación de toxina botulínica puede ayudar a la función sexual. ¿Qué mensaje se le puede mandar a ellos? Bueno, lo más importante es que sepan que acá en la región Caribe somos un grupo que venimos ya por generación y por dinastía ya manejando estas problemáticas de tipo sexual. Entonces, simplemente les sugiero de que consulten y que se asesoren bien. Por otro lado, los pacientes que son disfuncionales hormonales y que son disfuncionales eréctiles, obviamente ya estamos nosotros trabajando igual como se trabaja en los Estados Unidos, manejando plasma rico en plaquetas, estamos usando toxina botulínica, pero es que hay que saber ponerla y dónde. Porque ahora sale el científico loco o la científica loca que va a querer ponerlo en el glande. Sí, y quién sabe qué se les ocurrirá hacer. Y no es colocarlo Sí. por colocarlo. Sí. Hay pacientes Entonces, que tienen sus criterios clínicos Claro. para reposición hormonal, para colocación de toxina botulínica o de plasma enriquecido en plaquetas para mejorar la función. Eso no es colocarlo por colocarlo alegremente y que voy a tener la consulta llena y cada paciente esto es como una choricera y ya yo voy ganando aquí. No. Esa choricera, como acabas de decir tú, tarde que temprano va a llegar a la oficina y ya yo voy a saber quién fue el choricero que le puso eso. ¿Cómo así? Lo voy a saber. ¿Por qué? Porque es que el paciente llega tan traumatizado y el paciente llega llorando, porque es que llegan llorando, quejándose, doctor. Claro, estoy que es una mal. tragedia, Sí, es una tragedia. Porque es que la consulta de medicina sexual no es la consulta común y corriente de que me duele el riñón o que no estoy orinando bien. No. Esta es una consulta delicada. ¿Por qué? Porque ese individuo sabe que tiene la compañera sexual allá afuera y dice, ¿qué puerta te abrió para ayudarte? Total, y es multidisciplinario. Es un área correcto. en la cual entra medicina interna, Sí. entra endocrinología, entra urología, ginecología, psiquiatría, Sí. sexología y la parte de psicología. Exacto. Y hasta la parte quirúrgica mía como cirugía plástica. Sí. Es multidisciplinaria la medicina sexual. Así que no podemos venir de manera indiscriminada a abusar de estas ayudas que gracias a Dios Correcto. con los avances de la tecnología se han podido desarrollar y que no lleve su evaluación previa. Entonces, bueno, por último, ya estamos cerrando. ¿Qué mensaje le puedes dar a los pacientes para que acudan a la consulta y que nos des tus redes sociales? Bueno, los invito a la consulta. Ya saben que conmigo no solamente tienen al médico, al científico, sino tienen un amigo. Ya ustedes se dieron cuenta de la forma como yo hablo, declaro todos estos temas y cómo lo hago de fácil para que el paciente se oriente. Los invito a que nos revisen en nuestras redes sociales. Si usted quiere ver este anuncio, lo puede encontrar por el Spotify de Kenneth. Mis redes sociales en Instagram, doctor.morillo_urólogo. Igual estoy en medicosdoc.com, igual también estoy en Top Doctors, estoy igual en Kawaii, estoy en TikTok, en cualquiera de esas redes me buscan y ahí me encuentran. Estoy ubicado en Barranquilla, en el Continental Medical Center, 7º piso, carrera 49C80-125, pero donde más fácil me localiza el paciente es a través del WhatsApp. Ok, ¿cómo es? 314-579-3449. Consulten porque consultando logran resolver. Ok, perfecto. Y por último, me pareció un programa espectacular, muy bueno y que da para incluso hacer otras partes más. Dejarles mis redes sociales. Este es el podcast de Kenneth. Un capítulo más. La verdad, gracias si estuviste aquí hasta el final. Nos puedes ayudar compartiendo, dando like. Mis redes sociales ya saben, @DrKenMorillo, tanto en Instagram como en Twitter como en TikTok, Facebook y YouTube, Dr. Kenneth Morillo Arango y mi página web www.drkennethmorillo.com. Así que bueno, muchas gracias. Comenta, comparte y nos encontramos en una próxima oportunidad. Chao.